Vamos a continuar, Besat Hashem, con las clases de los secretos para el éxito. Esta es la clase número 25 y estamos ahora por culminar el tema que comenzamos hace 2 clases, el tema de las críticas, que no hay que verlo como un enemigo, sino hay que convertirlo en un amigo. Un aliado. Ayer ya vimos las maneras de cómo enfrentarnos a una crítica cuando alguien nos da. Hay un ejemplo muy bonito que suele pasar, no sé a qué papá le haya pasado, pero imagínate que estás en la playa, ¿ok? Asoleándote, una playa kasher, con tus hijos, asoleándote. Tus hijos están jugando y tú estás echado ahí al sol. Y tus hijos te quieren hacer una broma. ¿Qué broma hacen? Agarran agua del mar y te la echan en la cara. Ahora, al principio es un shock, ¿no? O recibes, estás así, todo relajado y de repente como agua fría en la cara. Pero ¿qué haces en ese momento? Te secas y ves quién te la echó. Ya viste que son los niños, te ríes. Pero esa agua tiene arena. Entonces secarse el agua es fácil, uno agarra una toalla, se seca, se la quita de encima, no molesta, pero la arena es más difícil sacarla, ¿no? Es igual las críticas. Las críticas hay que verlas como una cubeta de agua que te cae encima, que tiene agua y tiene arena. Y lo que tienes que hacer es saber, depende de quién vino. Es de tus hijos, una agüita, te la secas. Y la arena que te molesta un poquito, que es la crítica verdadera, ahí tienes que tratar de detallar un poco más para sacártela encima, para sacártela de los ojos, ¿ok? Ahora, en cada crítica que se nos arroja a nosotros, cada cubetazo de críticas que se nos arroja a nosotros, siempre hay también un poco de oro. Siempre hay una partícula minúscula, o puede que haya una parte más grande que en ella hay oro, que nosotros tenemos que aprovecharla y tomarla como consejo para nuestra vida. Si buscamos bien en las críticas que recibimos, por dolorosas o devastadoras que puedan ser, también podemos encontrar esos pedacitos de oro que pueden cambiar y mejorar nuestra vida para siempre. En cada crítica hay un pedacito que hay que analizarlo, que es oro. ¿Por qué? Porque cambia y mejora tu vida para siempre. Esto es con respecto a las críticas que nosotros recibimos. Ahorita vamos a tocar el tema de cómo hacer críticas, ¿ok? ¿Cuál es la forma correcta de hacer críticas? Tanto en papel de jefe de una empresa, como de esposo, esposa, padre, no conviene tomarnos la molestia de criticar a los demás. Consejo número 1, no critiques. Evítalo totalmente. La mayoría de las críticas que hacemos son innecesarias. 100% innecesarias. Algunas pueden ser sumamente dolorosas y pueden generar problemas más graves de lo que pretendemos resolver con la crítica. Cuando uno critica, pretende resolver algo, ¿cierto o no? Cuando uno no está consciente del problema que puede generar, la mayoría de las veces el resolver ese problema de la crítica, ¿cómo se dice? El producto, el fruto que hizo la crítica, la gravedad, la molestia que creó, que generó, la consecuencia de la crítica, es más difícil resolverla que lo que querías resolver criticando. Entonces por eso conviene que estemos prestos a recibir críticas y seamos reacios a hacerlas. Siempre tienes que buscar ser de los criticados y no ser el criticador. Ahorrarte las críticas como puedas.
Así también, si es que ya vas a criticar, ser muy cuidadoso en la formulación de la crítica, cómo la haces. Shlomo HaMelech nos advierte de que todos tenemos la capacidad de herir o de partirle el alma a una persona con nuestras críticas y que podemos cambiar literalmente el curso de su vida. Dice Shlomo HaMelech en Mishle Yudhet Pasuk Yuddalet, Proverbios 18, versículo 14. Ruach ish yechalkel mahaleu veruach nejea mi yesiena. ¿Qué quiere decir? El espíritu de un hombre lo sostiene en su enfermedad. Es conocido que es muy importante el ánimo que tiene una persona cuando está lo aleno enferma. Es muy importante y los doctores siempre dicen que hay que animar y hay que... Pero termina y dice Shlomo HaMelech, pero un espíritu herido, quiere decir una persona que está herida sentimentalmente, ¿quién lo sostendrá? Quiere decir que ¿quién puede aguantar un estado sentimental difícil? Es muy difícil. Y unas personas con las críticas muchas veces lo logran. Lograr que el otro esté en un espíritu, con un espíritu tan quebrado, de que es muy difícil aguantarlo. Es decir, explica Shlomo, el hombre o la mujer encuentra normalmente la fuerza para soportar una lesión o una enfermedad física. El ser humano tiene fuerza para soportar las lesiones físicas, pero Shlomo afirma que un espíritu herido, una herida espiritual, sentimental, no tiene quien le dé soporte. Es muy difícil soportarla. Por eso las críticas lo que más hacen son esas heridas no físicas, heridas sentimentales, que la consecuencia es mucho más grave y poderlas corregir es mucho más devastador y agotante que lo que uno quiere corregir con la crítica. Entonces, por eso, a raíz de eso, es mejor que evitar, no criticar. ¿Está bien? Dicho esto, las críticas constructivas son muy importantes y necesarias en la vida. Aun cuando se hagan con moderación, convendría hacerlas cada vez que sea verdaderamente necesario. No quiere decir de que a raíz de esto ya no vas a criticar del todo. La persona necesita criticar, hay veces, pero siempre con una visión de crítica constructiva. Hay centenares de formas de criticar mal a alguien. Hay muchas formas de cómo criticar y todas, la mayoría, son críticas mal hechas. Y solo una forma de criticar bien. Entonces imagínense la diferencia. Hay muchísimas formas de criticar mal y una sola forma de criticar bien. Y por eso hay que verlo, dice Shlomo HaMelech. En primer lugar, no conviene que hagamos críticas cuando estemos enojados. Hay que recordar que el único propósito válido de criticar a alguien es el de favorecer un cambio positivo. Y cuando uno está enojado, no puede pensar en cómo criticar correctamente. Entonces tiene que ser un switch automático. Si estoy enojado, no critico, me callo. ¿Ok? Es resultado del enojo, no es una crítica constructiva, ya es un desahogo del enojo. Bezrat Hashem, en la serie que entra, me refiero en el título que entra, vamos a tocar lo que es el enojo. Es muy muy interesante lo que Shlomo HaMelech habla de la ira y cómo controlarla, y todo eso es muy interesante. Pero es número uno, paso número uno: estás enojado, no critiques. Luego de que ya la persona, por ejemplo, se enojó, ya se tranquilizó, ya sabe que ahorita no va a actuar con enojo, va a estar tranquilo, hay que determinar qué es lo que quieres decir y de qué manera lo vas a decir. Por eso es muy importante también, cuando uno quiere decir algo y está enojado, no decirlo en ese momento, dormirlo. Es bueno dormir, pensar bien qué es lo que va a decir y al otro día pensar la manera, el modo de decirlo y cómo decirlo. De hecho, en muchas de las cosas de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer en un conflicto constructivo, si se acuerdan en las clases pasadas, el conflicto constructivo, qué sí hay que hacer y qué no hay que hacer, es una de ellas. El final del último aplica igualmente a la hora de hacer o recibir críticas, que dijimos ahí que sí hay que hacer y que no hay que hacer.
también aplica en esto de las críticas. Cuándo tienes que criticar y cuándo no, también depende de qué hacer y qué no hay que hacer cuando uno quiere meterse en un conflicto constructivo. Hay que saber también que cuando uno va a criticar tenemos que usar el método del sándwich. ¿Se acuerdan cuál es el método del sándwich? ¿No? ¿Cómo es un sándwich? Un sándwich es una rebanada de pan. En medio tiene algo rico, lo que lo hace rico, ya sea pastrami, ya sea carne, ya sea pollo, ya sea queso, chocolate, queso, lo que sea, ¿ok? Y después viene otra rebanada de pan. Las rebanadas de pan son los elogios y los estímulos que uno tiene que dar. Antes de criticar tienes que empezar a hablar bien. Tienes que dar un elogio. Tienes que decir, mira, tú eres tal y tal, eres bueno, estimular. Después viene la crítica de una manera bien hecha. Y al final tiene que venir otra vez otra rebanada de pan, que es otra vez un elogio. Otra vez una palmadita en la espalda. Que el que recibe la crítica sienta que lo que quieres es el bien de él, que quieres su cambio para bien, favorecerlo. No al revés, dañarlo y criticarlo. ¿Está bien? Eso es el método del sándwich. Acuérdense, es importante utilizarlo en el momento que uno critica. Después de eso, así, antes de que nos centremos nosotros en la carne de la crítica, ya dijimos que hay que poner la rebanada de pan de un elogio o de ánimo, de lo que sea, antes y después. Otra cosa muy importante al criticar es nunca critiques sin sugerir de qué modo podría mejorar. Si no tienes una solución, es muy fácil criticar. Hay una historia famosa que la he contado en otras ocasiones de un artista que decidió estudiar arte, dibujar. Estudió con el profesor y decidieron hacer su primer arte. Ya llegó el momento de que tenía que hacer su primer arte y escuchar cuál es el feedback de la gente con respecto a su arte. Hizo el arte la persona, la dibujó, todo bien. Se esforzó mucho el alumno en hacer su primer arte y el profesor le dijo, la mejor manera es ver qué dice la gente. Lo llevaron a un centro comercial, el cuadro, y lo pusieron en un tripié, ¿así se llama? Sí. Un tripié. Y pusieron un anuncio arriba del cuadro. Querido público, esta es mi primera obra de arte. Por favor, marque con una X donde vea un error. Y abajo pusieron un plumón negro. Lo pusieron en la mañana antes de que abra el centro comercial. El profesor y el alumno se fueron y en la noche regresaron para recoger el cuadro. ¿Qué había en el cuadro? No se veía nada, pura X. Se perdió la figura del todo, puras X. En todo el cuadro, puras X. Llegó el alumno y le dijo al profesor, ya estoy fregado, ya no tengo chance, ¿no? Dijo el profesor, no, espérate. Vuelve a hacer otro cuadro. ¿Pero para qué? Vuelve a hacer otro cuadro. Volvió a hacer otro cuadro. Lo volvieron a llevar al centro comercial. Lo ponen en el tripié y ponen también el anuncio arriba del cuadro. Querido público, esta es mi primera obra de arte. Por favor, si ves un error, corrígelo. Y dejaron abajo también los plumones. Se fueron en la mañana, regresaron en la noche y ¿cómo estaba el cuadro? Intacto. Marcar donde está un error, poner una X es muy fácil. Saber corregirlo no. Nunca critiques si no das la solución. Nunca le digas a tu hijo qué no hacer. Dile que sí tiene que hacer. No le digas no me gusta que hagas esto. Dile me gusta que sí hagas lo otro. No le digas cómo no actuar. Dile cómo sí actuar. Dale la solución. Sugiérele la forma correcta de actuar. Igual a la esposa, igual a los empleados. Les tienes que decir cómo sí, no cómo no. El decir cómo sí es una sugerencia positiva. El decir cómo no es una crítica destructiva. Entonces las críticas constructivas deben venir siempre con una sugerencia positiva. ¿Cómo sí tengo que actuar? ¿Está bien? Eso es lo que nos dice Shlomo Amelech, muy importante. Cuando nosotros le ofrezcamos las indicaciones, ¿ok? Hay que hacerle ver
cuando uno llega al otro, ¿por qué tiene mucha importancia esto que les dije ahorita? Porque cuando uno llega con el otro y le dice qué sí hacer, le estás demostrando que estás de su parte, que estás de su lado, que no estás criticando así nada más para yo ponerme en mi lugar y para sentirme más poderoso y más inteligente. Lo que quiero es que tú mejores. Eso es lo más importante de transmitir cuando uno está criticando, cuando uno va a criticar. Impide las críticas como puedas. Si ya lo vas a hacer, tiene que el otro sentir, el criticado tiene que sentir que tú estás del lado de él, y así el objetivo de la crítica es 100% favorecer al criticado. No es nada de que yo nada más me quiero elevar. Cuando ya hayamos, ok, y eso es lo importante, esa es la carne de la crítica, y después obvio otra vez otro estímulo, después otra rebanada de pan. Siempre tiene que venir en el método sándwich, pero en el medio la carne o lo que sea del medio tiene que ser de esta manera, que siempre venga con una sugerencia de cómo actuar de la manera correcta. Hay una advertencia muy importante que Shlomo HaMelech nos dice, que hay personas que no hay que criticar. Hay personas que nunca hay que criticarlas, que no conviene criticarlas nunca. Porque el único objetivo de la crítica, ¿cuál es? Ayudar a la otra persona. ¿Estamos de acuerdo? Pero Shlomo HaMelech nos advierte que no hagamos críticas a aquellas personas que no van a hacer otra cosa más que ignorar, rechazar o reaccionar en contra de la crítica ofrecida. Cuando tú conoces de que esa persona ya hayan pasado varias veces que se critica de una manera correcta y lo que hacen es rechazar, ofender o atacar, entonces que no quieren recibir, mejor no los vuelvas a criticar. Es más daño criticarlos que dejar de hacer que ellos... ¿Qué pasa? Entonces ¿qué? ¿No le digo nada? Que se estrelle, ¿qué pasa? No le digo nada yo, pues lo quiero criticar para que mejore. La crítica que yo le estoy haciendo es para bien de él. Entonces todos conocemos a personas así. Todos conocemos a personas que cuando les dices algo enseguida se van a excusar, cuando les dices algo enseguida se van a escapar, enseguida te van a justificar lo que hicieron, nunca van a aceptar una crítica. Y si nosotros los criticamos, ¿qué van a lograr? Nos van a odiar, vamos a lograr que nos van a odiar, nos van a insultar o incluso nos pueden agredir. Entonces por eso es mejor dejar que estas personas sufran los reproches directos de la vida. La vida sola les va a dar los reproches. Si no aceptan los reproches de los compañeros, de los que de verdad los quieren, la vida sola los va a reprochar. Tú ya trataste y hiciste lo posible y no funcionó, deja que la vida los reproche y que ellos aprendan de los reproches de la vida. Así dice Shlomo HaMelech en Mishle Chaf Gimal Pasuk Tet, Proverbios 29 versículo 9, 23 versículo 9, dice Shlomo HaMelech: Beozne kesil al tedaber, ki yabuz lesechel meloch. A oídos de necio, de un tonto, no le hables. ¿Por qué? Porque se burlará de la prudencia de tus palabras. ¿Y para qué necesitas algo así? Si ya trataste y ya intentaste y viste que es igual, mejor quédate callado. Ni le hables, ni lo reproches. Entonces ¿quién lo va a reprochar? La vida. Sus consecuencias de lo que, como él actúa, eso es lo que lo va a reprochar. Tú ya cumpliste con tratar, ya hiciste lo que tenías que hacer. Hay gente que hay que dejar de reprochar, hay que dejar de criticar. ¿Está bien? Seguimos. Dígame. Puedo decir que el señor Jaime Cherem me dijo que si alguien está haciendo algo que te afecta o que está mal en general, ¿qué hacer? Si al decirles algo no te van a hacer caso, no decirles nada, solamente reprocharlos en tu corazón. Y si es necesario, puedes decírselo a alguien a quien esa persona sí lo va a escuchar, sí le va a hacer caso. Correcto. ¿Sí? Si es que hay algo personal de usted contra esa persona, que por ser usted que se lo está diciendo no va a hacer caso, y hay alguien que si se lo dice sí va a hacer caso, suele pasar mucho con niños, por ejemplo, ¿ok? Cuando el hijo, un niño de que no es tu hijo o no es tu pariente o familiar, está haciendo algo que si tú le dices puede ser de que no te haga caso, y si el papá le dice sí hace caso, o un familiar, es bueno no decirle al niño y acercarse con el papá y decirle de la mejor manera, que trate de llamarle la atención
de una manera correcta para que el niño cambie. Igual, al decirle al papá es un reproche para el papá, es una crítica al papá por su hijo. También hay que saber cómo decirlo. Mira, yo te estimo mucho y me encanta tu hijo, pero yo creo que esto que hizo sería bueno corregirlo de tal manera que, y al final otra vez, método sándwich, ¿ok? Bueno, entonces vamos a terminar rápido un síntesis y un resumen de todo esto que hemos visto, ¿ok? Besat Hashem, para ya cerrar este tema y este capítulo. Al recibir críticas, cuando uno recibe críticas, número uno, hay que hacer una lista de algunas de las críticas que recordemos haber recibido en casa o en el trabajo. Recuerda, haz una lista. ¿Qué críticas recibiste en la casa o en el trabajo? Escríbela. Punto 2. Determina en qué medida estaban cualificadas las personas que hicieron la crítica. Esas personas que hicieron la crítica, ¿era persona muy cualificada para criticar? ¿O es persona algo cualificada, no tanto? ¿O es una persona que no está nada cualificada para criticarme a mí? La persona como tal, ¿si era o no era? Número 3. Al lado de cada una de las críticas es importante poner cuáles de las siguientes razones pudo haber en la base de los reproches de la otra persona. ¿Cuál fue lo que lo estimuló al otro para reprocharte a ti? Primero ya escribiste la crítica. Segundo, pusiste si es que la persona que te criticó es cualificada o no. Y tercero, uno tiene que pensar cuáles fueron la base de los reproches del otro. ¿Por qué te reprochó? Entonces, número uno, puedes poner si tuvo una base emocional, quiere decir tuvo un momento emocional que por eso reprochó, o se basó en sus experiencias del pasado o en anteriores fracasos. Eso suele pasar mucho en los papás con los hijos. Muchos papás les duele que los hijos hagan lo que ellos hacen mal. ¿Es correcto o no? Les duele. Cuando ven que el hijo está actuando como ellos actúan mal, les molesta mucho porque es un fracaso de ellos. Lo hacen para que el hijo no lo haga. Está mal eso, porque uno no puede criticar algo que él está mal. Eso es otro punto. Pero, ¿en qué se basó? En las experiencias del pasado, en anteriores fracasos. O también hay que ver si es que el que reprochó se basó en una falta de comprensión por no entender plenamente los objetivos o las presentaciones de nuestra visión de lo que queríamos hacer. No entendió lo que queríamos hacer, fue un malentendido y por eso criticó. O se basó en un pensamiento, en lugar de un pensamiento creativo, en un pensamiento no creativo. Pensó de que estaba mal. Se basó en la lógica. Cada uno tiene una lógica diferente. Más que nada las mujeres con los hombres son dos lógicas totalmente diferentes. Entonces un hombre critica a la mujer cuando la mujer tiene otra lógica que el hombre. La lógica de la mujer es ilógica. Entonces un hombre no puede criticar con lógica. ¿Estamos claros o no? Entonces por eso hay que escribir. ¿Por qué mi mujer me criticó? Por lógica. Entonces ella tiene otra lógica prácticamente. Ok. O se basó en realidades de la situación. La base fue en realidades de la situación que pasó. Es muy importante determinar bien cuál fue la base de la crítica. ¿Por qué estimuló a la persona a la crítica? Después hay que ver también cuál fue la base. Aparte de ver cuál fue la base, cuál fue el motivo de la crítica. ¿Cuál fue el motivo de la crítica? El criticador, ¿por qué criticó? ¿Fue una genuina preocupación por nosotros, por el criticado, por el proyecto? Si hay un proyecto, ¿fue una preocupación por el proyecto o una preocupación por los demás? ¿Por qué criticó? Porque de verdad estaba preocupado por mí, por un proyecto, por el proyecto que estamos haciendo, o por los demás que están alrededor, o fue simplemente un egoísmo, celos, miedo, o por hacer daño, o por enojo, ¿ok? Por la propia inmadurez de la otra persona. ¿Cuál fue la causa de que no la base, sino cuál fue el motivo de la crítica? ¿Está bien? Si es por mí, si es por los de alrededor, si es por la cosa, si es por está enojado, por ira, o por lo que sea, por falta de madurez. Después hay que definir el agua. Dijimos agua, ¿ok? Y arena. ¿Cuál es el agua de la crítica? El agua de la crítica es lo que era exagerado, absurdo o no tenía sentido. Esa agua, ¿cómo nos las quitamos de la cara? Con una toalla, rápido, te la secas y se acabó, te la tienes que dejar pasar. El agua se quita fácil. El agua es todo lo exagerado, todo lo que era genuino, todo lo que no tenía que ver mucho con lo que te está diciendo. Define qué fue. Y después hay que definir también cuál fue la arena de la crítica. La arena ya es más difícil sacártela del ojo.
Eso es lo que nos resultó más hiriente y doloroso de la crítica. Palabras concretas, tono de voz, espíritu de la crítica, eso también hay que definirlo bien. Después hay que determinar también cuál fue el oro de la crítica. Dentro del agua hay arena, pero también puede haber oro. El oro, ¿qué es? Las verdades que podemos extraer de la crítica. Uno se conoce y uno sabe que pueden ayudar a hacernos mejores personas a futuro. Que eso es lo que recibimos el consejo, como un consejo, tomarlo, que nos puede ayudar. Después de eso, después de ver bien la crítica, para terminar, hay que definir, hay que escribir cómo nosotros respondimos a la crítica. Ya analizamos cuál fue la crítica. Ahorita viene el segundo paso de cómo nosotros respondimos a la crítica. ¿Nos enojamos? ¿O nos defendimos? ¿O nos negamos a la crítica? ¿Culpamos a otros? ¿Atacamos al que criticó? ¿Nos retiramos simplemente? ¿O, por otro lado, escuchamos, reconocimos, agradecimos al que nos criticó, o le dimos a la otra persona una explicación de que pueda entender por qué actuamos de nuestra manera? No una justificación, una explicación que la entendió. Entonces tienes que definir de qué manera tú respondiste a la crítica, es muy importante. Después, es muy importante escribir, ya después de la forma de que tú respondiste a la crítica, puedes poner de qué forma hubieras respondido mejor. Quiere decir cuál fuera una mejor respuesta a esta crítica. Si es que actuaste mal, de qué forma sí lo hubieras hecho. Hay que ponerlo por escrito, cómo creemos nosotros que podemos ser las mejores formas de responder en las críticas en un futuro. Es importante ponerlo. Y para terminar, esto es con la parte de cómo recibir las críticas. De cómo hacer críticas son nada más poquitos pasos que hay que saber. Número 1, nosotros estamos siempre dispuestos a criticar o no. Pregúntale a tu familia, a tus amigos y a los compañeros del trabajo. Oye, soy crítico, critico mucho. Pregunta. Uno no se da cuenta hay veces y se la pasa criticando sin saber, en la casa, en el trabajo, lo que sea. Pregunta. Oye, ¿tú eres una persona que sí criticas? Entonces tienes que saber en qué estatus estás, si eres criticón o no. Ahora, nosotros al criticar, ya sabemos ahorita si somos o no. Al nosotros criticar, ¿preparamos las críticas o simplemente reaccionamos en las situaciones de disparar a matar? Preparamos, pensamos bien antes de criticar. Número 3, hacemos las críticas desde el punto de vista de alguien que cree que es mejor que la otra persona o de un espíritu de ayuda. ¿Por qué criticas? ¿Porque te sientes mejor que el otro o porque lo quieres ayudar? Piensa en eso también. Tienes que saber y definir. Número 4, la persona a la que nosotros le hacemos alguna crítica ¿se siente mejor o peor después de la crítica? ¿Tú ves? Se siente, oye, muchas gracias por lo que me dijiste, voy a mejorar, de verdad te agradezco. O, está bien, siempre me va a sacar ahí el punto negro. ¿Está bien o no? La quinta pata me va a sacar siempre. Bueno. 5. Hay que hacer una lista. Escuchen bien, esto es interesante. Hay que hacer una lista de algunas críticas recientes que hayamos hecho a otras personas. Y si no se nos ocurre ninguna crítica que hayamos hecho a otras personas, hay que preguntarle a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a los compañeros del trabajo. Oye, en las últimas te he criticado, acuérdate, te he dicho algo. Si en verdad nadie te dice, que sepas que eres un ángel. Si nadie te dice que has criticado en tu entorno, de verdad es un ángel porque no has criticado y estás en un camino muy bueno. Pero es bueno preguntar, hay veces, porque hay críticas que no te das cuenta que hiciste y te las dicen y ahí pasas otra vez a anotar. Los últimos 2 puntos, junto a cada una de esas críticas, es que hay que escribir cómo las planteé, cómo las recibieron los demás y cuál fue el resultado final de la vida de la otra persona. Describir de forma, qué forma podría haber convertido cada crítica en una experiencia más positiva, es la idea. Hacer nada más la crítica que sea una experiencia positiva y escribir un ejemplo de cómo podría haber hecho la crítica utilizando el método sándwich. Sí. Esta es la manera de cómo criticar y también estudiamos y vimos ahorita
también en síntesis de cómo recibir las críticas. Que Besat Hashem siempre seamos de los criticados y podamos mejorar y no criticar a otros para no poder caer en romperles el alma a otros. Baruch Adonai Leolam. Amén.